Bueno, entonces vamos a hablar de otra parte importante. Yo decía que hipotermia es una cosa que la temperatura, regular la temperatura, es algo que la gente no tiene en cuenta, pero miren todas las cosas importantes que tienen ahí al pie de eso y todos los daños que uno puede hacer si ustedes no tienen en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque usted, por eso dejé yo estas por la parte final, lo que es vía aérea, lo que es la parte de manejo del glóbulo, la parte de sangre, manejo de la parte de presión arterial y todo eso, porque todo el mundo se enfoca en la reanimación, en el masaje, en la vía, en el oxígeno, y se le olvida eso como era lo del azúcar, se le olvida que tengo que preparar para tomar exámenes, eh, todo ese tipo de cosas, la regulación de la temperatura, ¿sí? Que es algo que es muy Yo lo importante. escucho. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan bien? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ah, ¿y quién no escuchaba? Ese alguien no escucha. Bueno, entonces estamos hablando de esa parte de que es importante para repasar uno, recordar, porque ustedes saben muchas de las cosas de lo que yo estaba hablando, pero a veces encuentran los puntos en los cuales a uno se le olvidan los que se basan las cosas que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria, y las personas que están más nuevas, pues es una oportunidad grande para empezar a saber por qué lo que están haciendo y por qué lo van a hacer, que así aprende uno más fácil las cosas también, que eso es muy importante. Eh, Aquí dice, la idea es eso, ¿no es cierto? El coco, interpretación de gases sanguíneos y tratamiento. Se supone que estamos en la unidad y manejamos, pero a veces esa parte no, a veces parece complicada, pero no es tan compleja, es sencilla. Cuando uno sabe qué es lo que estamos buscando y todo eso, ya le coge uno otra vez el tiro. ¿Qué necesitamos nosotros tomar? ¿Cómo evaluar la dificultad respiratoria? ¿Qué enfermedades respiratorias nos pueden presentar? Ojo con el neumotoras, ya una de las cosas que hace se nos presenta más fácil. Eh, Intubación, apoyo ventilatorio inicial, que es la parte de la vía aérea, sin embargo nos vamos a hacer mucho énfasis en la parte de las bases del manejo inicial de la vía aérea de todos estos pacientes. Es una de las razones más comunes para remisión al cuidado intensivo de un recién nacido, el recién nacido con dificultad, que la dificultad puede ser leve, moderada o severa. Muchas son dificultades respiratorias de tipo adaptativo, que uno lo lleva y a las 6 horas o 8 horas ya están sin oxígeno. Y entonces usted, a ver, respóndame a ver, una preguntita. Yo tengo un paciente recién nacido de 37 semanas que me hizo una dificultad respiratoria durante la adaptación, lo dejé con oxígeno un rato allá y el paciente persistió. Intenté quitarle el oxígeno, el paciente se me desatura y lo paso para la unidad. Cuando lo llevo para la unidad, el paciente iba mejor. Yo había dicho que tenía un síndrome de 4 sobre 0, o sea que tenía tiraje, tenía aleteo, tenía retracción subsifoidea, eso. Y cuando llega apenas tiene un poquitico de tiraje intercostal. Y a las 3 horas de estar en la unidad le quito el oxígeno. Y ustedes me dirán, ¿y para qué trajo ese paciente para la unidad? ¿Será que la EPS me va a decir para qué lo llevó? No le voy a pagar esa plata, explíqueme por qué lo llevó y lo tuvo en la unidad cuando no necesitaba, y por qué tan pronto le quitó el oxígeno, por qué no lo mandó otra vez con la mamá. ¿Qué contestarán ustedes? ¿Lo pasamos en forma innecesaria, no necesitaba, o tenemos que vigilar alguna cosa? ¿Cómo se justificaría que se quede ahí en la unidad? ¿O no se justifica que se quede en la unidad? Es un adaptativo que le pasó. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Porque a veces uno ve, no, pero llegó bien, mire, ya está en oxígeno. ¿Qué riesgos tiene el paciente? No tiene ningún riesgo.
Hola. ¿Se me fueron todos? Si aplica, o sea, no, no sé, hace rato. ¿Cómo? Andrés, no le entendí. A ver, ¿qué opinas de ese paciente? ¿Para qué lo traje? Si estaba ya bien. ¿Qué riesgo tiene? ¿Glicemia? Por ejemplo. Sí. ¿Qué más? ¿Y cuál es de lo que ya hablamos ahora? De lo que me- ¿Hipotermia? ¿Hipotermia? Usted lo controla la temperatura, ¿no es cierto? Pero mire que tiene razón. Ese paciente que hoy día lo encuentro bien, ¿no es cierto? Si yo no le hubiera calentado, hubiera tenido una incubadora, si hubiera bajado con la mamá, posiblemente el estrés respiratorio no le hubiera mejorado porque tiene aumento de la carga metabólica y del consumo de oxígeno porque tiene aumento del trabajo respiratorio. ¿Sí? ¿Qué les pasa a esos pacientes cuando están en el quirófano? Los tienen con oxígeno y después se los pasan a la mamá al otro día. ¿Por qué bajan a la unidad al otro día? Por hipoglicemia. Por hipoglicemia. Porque no comen, ¿no? Porque bajaron de peso. Y bajaron 100, 120 gramos, 130 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente que tuvo una adaptación inadecuada necesitó, aumentó el consumo. Cuando yo lo dejo y lo pongo a regular su temperatura solo, gasta más energía, gasta más metabolismo, se pone más lentico, puede hacer una de eso, una hipoglicemia más fácil o un distrés respiratorio que le puede demorar un poquito más, puede hacer o no se adapta bien, así usted terminó la carrera, llegó cansado y no es lo mismo que para volver a salir a correr, por ejemplo. Le tiene que descansar y lo hace pausadito, ya no corre y no camina igual. El paciente va a succionar más lento, puede tener no se adosa bien, de todos modos gastó parte de la energía, entonces se va a dormir más fácil, ¿sí? Entonces no es una pérdida de tiempo cuando uno pasa un recién nacido y lo adapta bien y le compensa la parte respiratoria, pero hay que vigilarlo, observarlo, regular, ayudarle al paciente a no gastar. Si necesita líquidos, si tengo que asegurarle la comida, le aseguro la comida, porque si ustedes la ven, comió, pero si comió poquito, entonces ustedes le completan. En cambio, si está con la mamá, no lo hace. Esos son los riesgos de los pacientes. Pero es que esos pacientes, de todos modos, a pesar de que tengan una cosa, tuvieron una adaptación neonatal que no fue adecuada. ¿Sí? Son los pacientes que le pueden llegar a ser los 2 o 3 días malitos, por mala succión, por baja de peso, deshidratados, porque los tuvieron en el pueblo y ya los soltaron así nomás. Entonces, el distrés respiratorio es un signo de que algo pasó, que hay que vigilar y echarle mucha gafa. Si yo lo mando para el piso, tengo que vigilar la glucometría, vigilar que coma bien, recomendaciones de complementar si llega a necesitar alguna cosa, ¿sí? Que si no se adapta y vigilarlo porque puede de todos modos tener riesgo de pasar a la UCI neonatal. Y eso es importante. Eh, y pues hay muchas formas de dar la parte ventilatoria, ¿no? Canulita de bajo flujo, sistema de alto flujo o ya intubación orotraqueal, que es lo que tenemos nosotros ahí. ¿Sí? Entonces, para uno saber por qué tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Me parece al doctor Guerrero que pone los pantalones así, ¿verdad? ¿No es cierto? Eh, es muy importante, vea, ¿será que el señor es antiguo? ¿Qué era lo que tiene acá? Un ¿Qué es bíceps. eso? ¿Y para qué era? ¿Muy vieja la de foto? Un poquito. No, esto es en las unidades, en los sitios donde hay, entonces es el viper de urgencia o emergencia
o un aparatico de llamado urgente. Él está, mire, de civil y estaba afuera. Es el del llamado. Con todo mirar la foto uno cuenta de eso. Estaría en consulta, pasando, revisando otro lado, nació un niño con dificultad. Pase de una vez. Y ¡trin! El mensaje al viper. Código azul. Código verde, que es dificultad respiratoria insala de parto. Entonces, inmediatamente llega ya. Esta es una cosa que hace parte de una respuesta rápida para mejorar la estabilización de los pacientes. ¿Sí? Es correcto eso. Ahí. Es importante mirar eso, la anamnesis, la historia médica materna y el recién nacido. Tenía ruptura de membrana de la mamá, hizo una hipotensión durante el momento del parto, durante la cesárea. La mamá, por ejemplo, parto vaginal y estaba con inducción. Y luego cuando uno le pregunta, lleva 2 días sin comer, comiendo muy poquito o no comió casi nada. Entonces, ¿qué puede tener la mamá? Hipoglicemia. Y el niño, como nace hipoglicémico, por ejemplo, y origina dificultad respiratoria. Una hipotensión materna, por ejemplo, ¿sí? Una deshidratación, no comió bien, una deshidratación ahí, toda una tensión bajita, origina hipovolemia, hipoperfusión, hipovolemia en el niño, y la hipovolemia origina dificultad porque hay una mala perfusión periférica, mala perfusión de órganos blancos, y la hipoglicemia origina distrés respiratorio. ¿Sí? Historia médica es muy importante. 5 años de ruptura de membranas y el niño nace con polimnea. ¿Tengo un riesgo de qué? Bueno, lo primero que pienso es que tengo una neumonía inútil, por ejemplo, ese paciente. Entonces hay que mirar los signos, eso y la duración. Y no solamente eso, hay una cosa importante y es saber la progresión de los signos, porque recuerden que la taquipnea transitoria queda con dificultad y la dificultad va mejorando en las primeras horas, en las 12 a 24 horas de vida. Si el niño nace sin dificultad, la dificultad va progresando, puede ser un problema por surfactante, puede ser problema por una neumonía in útero, puede ser problema por gasto de surfactante, por ejemplo, en un paciente porque es progresivo. Y si es súbito la dificultad, puede ser, por ejemplo, un neumotórax en ese paciente. ¿Sí? Eso, que puede tener. Entonces, antes de todo, usted tiene que mirar la historia médica, cuáles son los signos, cuánto tiempo lleva así, y si es progresivo, o si está en disminución, o la dificultad quedó estacionaria. El examen físico, pues muy importante, ¿no es cierto? Y aquí definir qué cámaras de laboratorio y rayos X de todas, y rayos X se van a tomar en ese paciente. Lo mismo, le decía, por ejemplo, este viper es por eso, una falla respiratoria puede ser aguda, pero hay que proveer un nivel rápido de asistencia. Y lo que decíamos, puede variar desde cánula nasal de bajo flujo hasta ventilación asistida en esos pacientes. Que son las formas que nosotros tenemos para darle. Y después, no solamente le coloco y lo mejoro, sino que tengo que lo dejo sin oxígeno, cánula de bajo flujo, cámara cefálica, alto flujo o intubado. Este que está aquí sin oxigenito ya, tengo que vigilarlo por lo que estábamos diciendo ahora. Entonces hay que hacer continuidad de la asistencia respiratoria, hay que hacer vigilancia y una vigilancia continuada en esos pacientes. ¿Qué tenemos que notar? ¿Qué tenemos que mirar? La temperatura, frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, la respiratoria, el esfuerzo respiratorio y la presión sanguínea. Esto es muy importante, porque todo lo que me altere aquí puede terminar en hipotensión, por ejemplo, en el paciente. Pero una mala perfusión, hipotensión y todo me origina también de distrés respiratorio. Hipotermia, bradicardia, aquí compensatorio una taquipnea, por ejemplo, o una bradipnea. Bradipnea es más malo que taquipnea, ¿no? La respiración rápida es menos malo que respiración muy lenta. Que respiración lenta indica que el paciente está más comprometido y me puede hacer un paro respiratorio más fácil. ¿Sí? Tengo que vigilar el color, ¿sí? Sobre todo diferencial, central y distal, acrocianosis, vasoconstricción. Me está yendo un poquito de frío. O sea que tomo la acrocianosis distal, que uno dice, no, pero es una cianosis periférica, no es una cianosis central. Ya, ese niño tiene un problema. Acuérdese que
está en vasoconstricción porque debe tener algo de hipotermia y tenemos que regular esa temperatura en ese paciente. La saturación de oxígeno y qué FiO2 requiero para tenerlo con una saturación adecuada, que es muy importante. FiO2 mayor de 30 no es bueno. Y hay que vigilar el estado del niño, la parte neurológica, la perfusión, los pulsos y cómo orina. Y por eso es que es muy importante anotar también que si el niño orinó durante la adaptación, eso tiene que quedar anotado porque si orinó en la adaptación uno puede esperar un poco más para el inicio de la amilesis en estos pacientes. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a tomar en estos pacientes? Pues la placa de tórax, si hay dificultad respiratoria, ¿sí? Una radiografía de abdomen, si yo sospecho que además de eso hay alguna cosa importante ahí a nivel abdominal o algo, entonces tomo tórax, un abdomen distendido, globoso, puede ser un hígado descendido, borde esplénico palpable, puedo tener algún problema de un torso, por ejemplo, ¿sí? Eso. Yo puedo mirar ahí también en el abdomen, vigilar la glicemia, a ver cómo está, tomar gases sanguíneos, arteriales o capilares, que me dicen cómo está la parte metabólica, pero también cómo está la parte ventilatoria de ese paciente. Si necesito toma de hemocultivos y un cuadritemático con glóbulos blancos y diferencial que se toma después de las 6 horas. ¿Se acuerda que eso lo hablamos cuando hablamos de la toma de laboratorio? Porque la cantidad de glóbulos blancos cambian a medida que pasan las horas. Nacen con unos glóbulos más bajitos y a las 6 o 8 horas tienen ya un nivel más alto que son como los momentos pico, dependiendo de la edad gestacional, ¿se acuerdan? De unos pueden ir hasta 28.000 leucocitos y los prematuros pueden subir más o menos a 15.000. Pero el valor rango mínimo de referencia en las primeras 6 horas de un recién nacido a término es más o menos 7.500 a 8.000. Pero en un prematuro, entre más extremos sean, pueden incluso estar por debajo de 5.000 y ser normal a las 6 horas. Acuérdense que revisen en el libro los gráficos de la cantidad del conteo de glóbulos rojos de acuerdo a la edad gestacional y a las horas que tiene el paciente para saber si alcanzan a caer dentro del rango de normalidad. ¿Sí? Y diferenciar, porque uno le dice, tiene 15.000 leucocitos. Venga, y los neutrófilos, que uno le olvidan los neutrófilos. Los neutrófilos son importantes. Acuérdense que hay un rango de neutropenia y neutropenia absoluta. Y hay una cosa importante también que a veces la máquina que nosotros tenemos no nos da, y es la relación de formas maduras y formas inmaduras de los glóbulos rojos, que si pasa de más del 20% de los callados, en relación de las formas inmaduras, en relación con los neutrófilos totales, hay un riesgo, o sea, 1 de cada 5 neutrófilos está inmaduro o más, un riesgo de infección importante. Ojo con eso. Ahora la dificultad respiratoria la podemos clasificar en leve, moderada, severa, ya ustedes sí la conocen bien. Aquí solamente la taquipnea, frecuencia respiratoria rápida. Puede necesitar o no oxígeno y de pronto puede tener un poquitico de tiraje intercostal. Es muy leve, pero una taquipnea con frecuencia respiratoria por encima de 60, hay que ponerle cuidado porque algo está pasando. Puede ser falta de líquidos, puede ser hipoglicemia, puede ser que el pulmón esté empezando a molestar antes de desaturarse y ya esté necesitando, puede ser que tenga hipovolemia. Es moderada, ya tiene como cianosis en el aire ambiente, significa que tiene una saturación de oxígeno por debajo de 85, una PO2 por debajo de 65, de 55, ¿sí? Que ya empieza a ser bajita y ya necesita oxígeno de suplencia, ya puede tener aleteo nasal, retracciones y quejido. ¿Sí? Estas son para aumentar, estas retracciones para aumentar como la cantidad el volumen de la caja torácica para que pueda meter más oxígeno a nivel pulmonar. Este quejido es para hacer como se cierra la glotis y se hacen un pip inadvertido, un pip. O sea, retienen al final de la expiración, retienen aire para aumentar la presión intrapulmonar y esa presión intrapulmonar aumentada puede favorecer que haya más presión para que el oxígeno pase a los capilares sanguíneos. Y el aleteo nasal es porque cuando abren las narinas hacia afuera, aumenta el diámetro
del conducto por donde va a entrar el aire. Recuerde que eso es proporcional, es inverso al radio a la cuarta potencia, ¿sí? O sea, entre más abierto está, pues también de todos modos también le va a entrar más aire, el flujo puede entrar más lento también, menos presión va a necesitar también en ese caso. Y entre más chiquitico esté, pues, va a tener más dificultad. Entonces es una forma de aumentar el diámetro para que el aire entre, pero también al hacer esto, el diámetro del tubito por donde va a salir el aire va a ser mayor, luego la resistencia va a ser menor y va a tener que hacer menos esfuerzo para estirar, para sacar el aire. Esas cositas tan bobitas para los que es el aleteo, la retracción y el quejido. Y puede haber una dificultad severa. Entonces ya no puedo mantener mi saturación de oxígeno por encima de 90, con oxígeno 90, con oxígeno suplementario. Ya tengo anormalidad en los gases sanguíneos, PO2 bajita, empiezo a retener CO2 y ya empiezo a tener compromiso de mi estado mental. Entonces el niño se torna hipoactivo, hipotónico, poco reactivo, responde poco a los estímulos. Decíamos que esos son los rangos. Incluso aquí está en 30 la respiración, pero con respiraciones por debajo de 40 ya uno tiene que estar muy pendiente, ¿no? Ahí en esos pacientes. Lo normal es de 40 a 60, aquí tengo 30. No aleteo nasal, no hay quejido, no hay retracciones, no hay cianosis. Y cuando yo lo ausculto, oigo los sonidos respiratorios igual en ambos campos pulmonares. ¿No es cierto? Si yo tengo un aumento de la frecuencia, tengo que vigilar el esfuerzo, la cantidad de oxígeno que le ponga y vigilar los gases sanguíneos en ese paciente para saber si se me está empezando a descompensar. ¿Sí? Porque la taquipnea ya es indicio de que algo está ya por fuera de eso. ¿Sí? Ya no tengo problemas. Y la bradipnea pues también, ¿no es cierto? Con taquipnea, acuérdense que el CO2 se me baja, con bradipnea el CO2 se me sube, me retiene. Bueno, entonces hablamos de eso, una taquipnea es cuando tengo más de 60 respiraciones por minuto y tengo aleteo nasal, puedo tener aleteo nasal y quejido, y aleteo nasal, quejido y retracciones, que ya es una forma mucho más severa. Hay que vigilar el color, qué cantidad de oxígeno requiere para poder tener una saturación adecuada y vigilar, evaluar los gases sanguíneos de ese paciente. ¿Sí? Si tiene menos de 30 respiraciones por minuto, casi que va para paro respiratorio, tengo que estar muy pendiente. Entonces puede ser que el paciente me esté cansando. Entonces tengo que ponerle mucho cuidado porque de pronto tengo que ventilar. Ese que dice, no, la mamá le dice a uno, no, el niño estaba todo agitadito y no podía ni respirar, pero está tranquilito. Está dormidito y casi ni se mueve. Y usted lo mire, está respirando despacio, ojo que el paciente le fatigó. Y si se descuida en los próximos 5 o 10 minutos va a tener que intubar. Entonces tiene que estar muy pilas con eso. La apnea, que es la cesación de la respiración, nosotros hablamos de apnea más de 10 segundos, ¿no es cierto? Hay que vigilar la parte de la frecuencia, cuánto dura, si la frecuencia cardíaca durante la apnea estuvo estable o se cayó, porque después de que hacen en la apnea hacen hipoxia, después de eso puede hacer ya bradicardia, cuando dura más de 10 segundos, 15 segundos, entonces ya es una apnea que está comprometiendo la parte dinámica del paciente. Vigilar la saturación, si se resolvió sola o hubo que estimular, porque hay unos pacientes que hacen pausitas, pero luego vuelven y arrancan solos, y otros sí tocó tocarlo, tocó estimularlo, tocó subirle el oxígeno, tocarle ventilación a presión positiva. El quejido es un signo de que puede ir hacia paro respiratorio, porque lo que le digo, ya es un signo de que están necesitando más presión dentro del pulmón para poder mantener una oxigenación adecuada de la sangre que está pasando por ese pulmón. ¿Sí? Ya es una necesidad de presión, y eso significa que tenemos que ayudar a ese paciente de alguna forma. Hay que darle presión positiva de inmediato, cuando tengan quejidos, sobre todo cuando tienen, ustedes lo que uno dice, gasping en jadeo. Si el paciente jadea, el paciente ya le va a hacer ya está prácticamente en paro respiratorio, tiene que estar con una respuesta inmediata a ese paciente de una vez.
Y si a pesar de que usted lo está ventilando, le está dando presión positiva, le puso los y todo, el paciente sigue bradicárdico, hay que intubarlo, para gente mejor intubar. Frecuencias cardíacas con bradicardia 80, 70, que no mejoran con la oxigenación, y no mejora, es mejor intubarlo para poderle mantener una saturación adecuada. Acuérdense que en recién nacidos, frecuencias cardíacas menores de 60, se considera paro respiratorio, ¿no? Paro cardíaco. Hay que empezar a manejar. Entonces, antes de que entre en paro, pues mejor intubar. El aleteo nasal es la muestra de dificultad respiratoria, pero puede presentarse en bebés sanos. Un moquito en la nariz puede originar que tenga aleteo nasal, incluso puede tener extracción subsifoidea o una obstrucción nasal alta. ¿Sí? Eso. Todos los niños tienden a respirar por la nariz. Ellos no son muy malos respiradores orales. ¿Sí? Así abran la boquita, no pueden respirar bien por la posición de la lengua, la forma de la laringe que está más adelante y más arriba, queda como más escondida, y el tamaño de la boca en ellos en ese momento. ¿Sí? Entonces, estas coanas, las fosas nasales, contribuyen a la resistencia total de los pulmones. Si yo tengo una obstrucción, como un moquito, me dificulta la salida del aire, entonces me aumenta la resistencia hacia abajo y puedo tener problemas incluso con retención de CO2. Entonces hago distrés respiratorio para tratar de mejorar mi ventilación. Eso. Entonces, eso es lo que hablábamos ahora. Al abrir las fosas nasales, se disminuye la resistencia de la vía respiratoria que viene desde el pulmón hasta arriba, porque el aire sale por la nariz, por lo que le digo que ellos usan muy poco la parte de la boca, ¿sí? Para la respiración. Cuando un niño está usando la boca, ahí sí tenemos un problema importante, y es porque ya tiene riesgo de falla ventilatoria en ese paciente. Acuérdense que hay un paciente que está moradito y cuando llora se pone rosado. ¿Cuál paciente es ese? ¿Qué tiene? Está moradito y cuando llora se pone rosado. Les voy a dar una pista. No, mejor no les doy pista. A ver, ¿no se acuerdan cuál es? Esa pregunta le salió en el pretest. ¿Doc no tiene problema cardíaco? No, no. Está quieto y está moradito. Y llora y se pone rosado. Que con el cardíaco ya pone más moradito. Es una atresia de coanas, ¿se acuerdan? Porque al llorar, abre la boca y el aire entra y sale por la boca. Como son respiradores nasales, por la atresia de las coanas, no le está entrando bien el aire o no le entra, entonces se vacía nasal. Y tan pronto lloran. ¿Con qué se mejora? Con una cánula de Gueder, una cánula aquí por la boquita para mantener la boca abierta y la vía aérea permeable a través de la boca. ¿Sí? Mientras uno resuelve el problema de las coanas de la nariz. No se lo olvide. ¿Sí? Eso es importante. No es tan frecuente, pero se puede presentar. ¿Qué es el quejido en respuesta al colapso de los alvéolos? Entonces el bebé cierra las cuerdas vocales, ¿ve? Ahí. Y entonces para tratar de atrapar ahí los pulmones cuando expira. Entonces al final de la respiración él cierra como la salida del aire y ese aire que queda adentro, como el diafragma está subiendo para sacar ese aire, entonces él hace una compresión y aumenta la presión intrapulmonar. Eso ayuda a mantener la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es el aire que queda en los alvéolos después de que yo respiro, ¿sí? Cuando yo respiro, antes de volver a inspirar, el aire que quedó en el pulmón es la capacidad residual funcional. Si yo, antes de botar todo el aire, cierro la glotis, cierro las cuerdas vocales, pues me queda más aire adentro y entonces durante ese proceso, mientras yo vuelvo a inspirar, en la pausa tengo más oxígeno ahí también y más presión para que pueda entrar más fácil a los capilares a nivel pulmonar y me pueda oxigenar mejor.
Eso, entonces ese quejido es eso. Se produce durante la expiración y el paso de aire por las cuerdas vocales que están parcialmente cerradas. ¿Sí? Eso es un PIP, una forma de hacerse un PIP. Es una presión positiva al final de la expiración. De ahí nació la palabra y ahí salieron los CPAP. ¿Sí? El CPAP lo que hace es eso, una presión constante sobre la vía aérea, de modo que cuando uno va a respirar y a botar el aire, el flujo que está entrando por la nariz le está haciendo una presión y hace que no pueda botar todo el aire que está en el pulmón, entonces queda con más aire dentro de los pulmones. Por eso hay que tener cuidado con los CPAP y con el PIP, porque si el pulmón está muy sano, esa presión puede ser exagerada, se va extendiendo y tome neumotoras, y esos neumotoras con el CPAP. Porque me demoré en quitar el CPAP, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso. Yo lo pongo en CPAP, lo pongo en presión y él tiene dificultad, pero a medida que mejora el pulmón, mejora como la elasticidad de ese pulmón, se abre más y entonces me retiene más aire hasta que se me puede reventar. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el tipo de retracciones que puede tener, que son las intercostales que están marcaditas acá, ¿no es cierto? Vemos nosotros aquí la costillita marcadita, que en los flaquitos no es muy difícil, es difícil de ver, sobre todo, digamos, es difícil de interpretar, porque un prematuro chiquitín de 28 semanas, 27, tiene muy poquita grasa entonces, y musculitos, entonces se nota mucho el intercostal. Ese tiraje intercostal es difícil de evaluar en esos pacientes, ¿sí? Ahí. Ese es el intercostal. El subesternal es el que está debajito de el esternón, ¿sí? Que es el que no tenemos retracción subsifoidea, porque la parte final del esternón es la apéndice sifoides, y entonces es donde me hace aquí la dificultad para cuando hace una retracción, que ya indica una dificultad mayor, ¿sí? Ya indica una contracción mayor del diafragma para poder ayudar a mantener la respiración, ¿sí? Ahí. ¿Cuál otro tipo hay? Hay subcostales, ¿sí? Que son los que están aquí debajo. ¿Sí? Una cosa es la región subsifoidea y el subcostal es cuando me marcan las costillas aquí a los lados, donde termina la reja costal. El intercostal está aquí, acá. Y el subcostal está aquí y el subsifoideo acá en este huequito. Normalmente este se acompaña mucho de estos. Cuando este aparece, ya uno tiene los subcostales también. Y el supraesternal es acá encima de la horquilla esternal. Y este se da mucho cuando hay obstrucción, ¿sí? Por ejemplo, de la vía aérea, por ejemplo, alta, por ejemplo. ¿Sí? Ahí puede tener usted compromiso supraesternal también en esos pacientes. Pero cuando usted tiene todos los tirajes juntos, que llama tiraje universal, el paciente está como bien fregadito. ¿Sí? Eso. Este es el que le hace sonar el gallito. Eso. Un tiraje alto, un problema alto. Aquí hay que tener en cuenta entonces la saturación de oxígeno, porque el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. Por eso la anemia misma, si el paciente está anémico, puedo tener un transporte de oxígeno bajo y eso me puede favorecer problemas respiratorios. Ustedes ven pacientes que tienen un problemita respiratorio, ¿por qué? Porque la hemoglobina está bajita, entonces aumenta la ventilación, aumenta la frecuencia cardíaca también para que pase más sangre por los pulmones y se pueda oxigenar más. Usted los transfunde y les mejora la dificultad respiratoria. ¿Sí? Que esa es la cantidad, la saturación es el porcentaje de oxígeno que transporta la hemoglobina, y la oximetría que nosotros tomamos mide la saturación en la sangre arterial, capilar arterial. ¿Sí? Capilar arterial. Normalmente la más cercana como a la oxigenación central, saturación central, es la periductal, que es la que se coloca en el miembro superior derecho, ¿sí? Ahí. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo, cuando pasa el arco aórtico, el ductus puede entrar arribita entre la subclavia derecha y la izquierda. Entonces, ya a la izquierda, el ductus ya viene con sangre mezclada, todavía de la parte venosa. Entonces, la saturación de oxígeno de ahí para en adelante puede caer.
Entonces, normalmente entre las piernas y los brazos puede haber diferencias si el ducto está abierto, pero hay que tener cuidado porque si el ducto es alto, el conducto arterioso es alto, está entre las dos subclavias, puede llevarme a error tomar el brazo izquierdo con los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces es mejor tomarlo siempre brazo derecho, que es más exacto. Excepto que tenga un situs inverso total. Eso sí, para identificarlo hay que empezar a sospecharlo. Porque el situs inverso tiene todo al contrario, entonces el corazón está al contrario. Entonces ahí se supone que la preductal sería la del brazo izquierdo. Pero eso ya es fino, hilando fino. ¿Cuál es la saturación? La saturación a nivel del mar es mayor, ¿sí? Es mayor que la saturación cuando uno está en Tunja o en Bogotá. Entonces hay que tener diferencias en eso. Entonces cuando nosotros estamos a nivel del mar, los recién nacidos pueden tener saturación desde el 95-96%. Pero en Bogotá la saturación puede estar entre 91 y 92%. En Ibagué debe estar entre 92 y 94%. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, la distancia entre donde yo estoy y el cielo es menor que cuando yo estoy en la costa. Bogotá está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que la columna de aire que hay encima de la persona que está en Bogotá es 2.500 metros o 2,5 kilómetros más corta que el que está en la costa, donde empieza el cielo, pues arriba. O sea que la cantidad de aire que hay en esa columna, como es ese pitillo, si fuera un pitillo más cortico, tiene menos aire y el aire pesaría menos que el aire que está aquí, que tiene 2,5 kilómetros más. Este aire que está en la costa, en Barranquilla, en Cartagena, entonces pesa más y entonces hace una mayor presión y hace un mayor PIB, digamos, ¿sí? Hace una mayor presión dentro del pulmón. Cuando yo voy a respirar, tengo más resistencia, entonces me retengo más aire dentro de mis pulmones, entonces tengo una capacidad residual que me quedaría como mayor y me oxigeno más fácilmente porque tengo más oxígeno disponible que cuando estoy en Tunja o en Bogotá, que Tunja está a 3.000 y pico metros. ¿Sí? Por eso cuando usted sube las montañas, le cuesta más trabajo respirar, no es porque haya menos oxígeno, sino porque la presión de oxígeno es menor. 720 a nivel de la costa, 560 milímetros de mercurio a nivel de Bogotá. Esa diferencia hace que haya más presión aquí. Ibagué, 640 milímetros de mercurio. Estamos intermedios. Por eso en la costa saturan más, 95-96%. Nosotros saturamos 92 a 94, es lo normal para nosotros. Y en Bogotá y en Tunja, en Pasto, 92% más o menos es lo que hay de saturar. ¿Sí? Entonces, eso sí, eso es muy importante para tener en cuenta, para uno poder medir las saturaciones. Porque entonces, ahorita se puso mucho de moda eso con el COVID. Porque si yo estaba en la costa y estaba saturando 92, ya puedo estar desaturado. Pero en Bogotá, el promedio de saturación normal era 90, algunos hasta 88. Por debajo de 88 en Ibagué, 90. Por debajo de 90 ya está desaturado. Aquí en la costa, por debajo de 92. Aquí, 88-89% para abajo ya era de saturación. Eran diferentes los rangos de saturación. Aquí se vio la importancia de eso que no se notaba, ¿no? Eso. Y eso también hace que como ellos tienen menos facilidad y su oxígeno es más poco disponible, producen más glóbulos rojos. Por eso ellos tienen un hematocrito más alto que nosotros. Y en la costa el hematocrito tiende a ser menor porque no necesita tanto glóbulo rojo. Ahí. ¿Sí? Hablábamos ahora de eso, de la saturación pre y postductal, que por eso es que es una de las formas incluso de diagnóstico de cardiopatía congénita, tomándola a las 24 horas, que le permite a uno, por ejemplo, no solo la saturación, sino también la toma de tensiones entre brazos, sobre todo brazo derecho y piernas, y al mismo tiempo también saturación pre y postductal, porque yo puedo encontrar de pronto una cardiopatía ahí.
Y ese me muestra esa saturación pre y postductal, la desviación de derecha a izquierda a través del ductus. ¿Ve? Lo que hablábamos ahora. Aquí la sangre que viene hacia el brazo derecho, como sale directo del ventrículo y llega a la subclavia, y aquí viene hacia la carótida y la humeral y todo eso, ¿no es cierto? Viene directo del corazón. Pero cuando voltea y empieza a bajar, encuentra el conducto arterioso que todavía está abierto, que es por donde en el útero pasaba la sangre del niño que venía de la placenta oxigenada al corazón del lado derecho. Al salir hacia los pulmones, pues como la sangre ya viene oxigenada y el pulmón está cerrado, pues pasaba por ese conducto y salía la circulación normal, la circulación sistémica ya saturando bien. Pero en el momento del nacimiento, ya no hay placenta, la sangre que va del ventrículo, del ventrículo derecho hacia el pulmón ya viene venosa, esa sangre se pasa por el ductus y se mezcla con la sangre que ya viene oxigenada, que ha salido y ha pasado por la subclavia derecha y sigue y se junta con la otra, y entonces el promedio de saturación puede ser menor. ¿Sí? Ahora, eso tiene un rango. ¿Sí? Preductal, postductal, preductal mano, postductal este. Si la diferencia tiene más de 10%, significa que ese huequito está muy grande y me está pasando mucha sangre y no me está oxigenando bien. Tiene un chon de más del 10%, eso no es bueno. ¿Sí? Eso, para eso es que se toma. Porque puede tener hasta el 10% de diferencia. 90% en la mano, 80% en el pie. Normalmente uno le da 90 y 88, 86 y es normal. Pero si se pasa de 10, hay que ponerle mucho cuidado porque el paciente se va a descompensar. ¿Listo? Punto de la glucometría. Bueno, aquí quedó la marquita. Bueno, entonces la saturación pre y postductal me está evaluando la desviación de derecha a izquierda a través del ductus, por ejemplo. ¿Sí? Hay cardiopatías que son ductus dependientes. ¿Ve? Y yo puedo empezar a buscarlas ahí. Ahí, por ejemplo, en esos pacientes. Esta es la parte respiratoria de este paciente, ¿no es cierto? Es cómo me va llenando la sangre y cómo me va pasando para el otro lado, que es lo que estábamos hablando nosotros ahora. La saturación preductal, acá. Aquí está el ductus y aquí ya viene la sangre mezclada. Por eso cuando yo tomo la muestra postductal, debajo es con una saturación menor. ¿Sí? Ahí, en ese paciente. Eso. Aquí está la parte de la circulación, cómo se me llena, cómo sale, sube, y aquí va para el brazo izquierdo, pero se encuentra con el ductus, que es la sangre que viene del pulmón, y se me va por ese ductus al brazo y a la aorta descendente. Y entonces aquí me aparece la sangre mezclada, que es lo que les estaba yo diciendo ahora. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el situs inverso, pues el corazón está al revés, y normalmente entonces le queda uno al contrario. ¿Sí? Porque esta es la que queda, como el corazón viene para la que sale primero es esta, cuando está invertido. Que la aorta sale así, con callado órtico derecho. Eso. Ahí otra vez. Arterial, cómo sube y cómo me sube la venosa y se me mezcla y me baja y por qué es pre y postductal. Entonces ahí, ¿listo? Entonces este es el screening y identifica saturaciones menores al rango normal en niños que pueden ser sanos antes de darse de alta. Entonces puedo tener un CHU que de pronto me esté no dejándome oxigenar bien. Hay que hacer el examen físico y si la diferencia pre y postductal es mayor o igual a 3, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya más de 10 es un chon importante a nivel del ductus, pero más de 3% tengo que tener cuidado porque significa que el ductus está abierto o que tengo de pronto alguna cardiopatía. Cualquier valor de saturación menos de 90 tampoco es bueno, ¿sí? O sea que ese niño no lo dejo ir para casa, 88, 89, así no lo veo yo moradito ni nada, tampoco se va para la casa. Y saturación de oxígeno 90-95 en 3 mediciones, pero depende del sitio donde usted esté. Cartagena 94-96, Ibagué 92-94, Bogotá 90-92%. ¿Sí? Eso. Si usted tiene que hacer las pre y postductales,
Si sale alguna alterada, la confirma. Y si la confirmación sigue igual, tiene que quedarse con el paciente para estudiarlo, investigarlo, que no va a tener una cardiopatía congénita. Para eso es que toman pre y postdoctoral, y esa es la importancia de tomarlo. No hay que estar, eso es algo que se debe hacer como protocolo propio de la unidad sin tener que estar ligado a las órdenes médicas. La cianosis es la coloración azul del niño, ¿sí? Pero entonces la cianosis central es cuando hay una coloración de la mucosa y de la lengua, que son las partes internas de nosotros, ¿sí? Ahí. Y esto es una saturación de la sangre arterial. Algún problema a nivel cardíaco respiratorio tengo cuando tengo la lengua y las mucosas moradas, no la boca. La boca también, pero además cuando tengo la lengua y las encías moraditas. Es una cianosis central. Acuérdense que la cianosis periférica es una vasoconstricción y eso puede ser por regulación térmica, ¿no? Y aquí ya tengo un problema o cardíaco o respiratorio. ¿Listo? Ahí. Ahora, lo mismo es, si está cianótico en aire ambiente, hay que colocar el oxímetro con sensor en la mano derecha y ver la saturación. Y colocar oxígeno con blender, o sea, no le va a poner oxígeno al 100, al 30%, 40%, 50%, y voy mirando la saturación, la cantidad de oxígeno y la de administración. La localización del sensor es importante, porque si está en la pierna, yo sé que me va a dar un poquito menos, pero si está en el brazo derecho, me va a dar más. Si yo necesito unos registros, pero es que al ingreso la saturación se debe colocar. Lo ideal es colocar el monitor, el oxímetro, el sensor de oximetría, perdón, en el brazo derecho, sobre todo al principio, porque nos da una medición mucho más exacta y cercana a lo que está saliendo del corazón. Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno necesito? Es mantenerla entre 91 y 94%, 95%. Ya por encima de 95, ya empezamos a tener problemas con la doctora Uribe, porque ya empezamos a tener, si es prematuro, saturaciones por encima que pueden ser deleterias para el paciente y pueden favorecer, por ejemplo, una retinopatía, ¿sí? Pero la hiperoxia tampoco es bueno. Pacientes que me están saturando con oxígeno, 99% no deben de haber. Tengo que bajarle el oxígeno, o tengo que bajarle el flujo, o tengo que bajarle un poquito la presión, ¿sí? De lo que estoy haciendo con él para mantenerlo. Si está el oxígeno ambiente, no le tengo oxígeno de suplencia, me satura 98, pues ya no le puedo hacer nada. Bueno, taparle una fosa nasal no es de buena educación. Te deja simplemente así, pero hay que vigilar. ¿Listo? Y si el paciente, pues lógico, ¿no? Ya ustedes están entrando en eso, empieza a pedir oxígeno, 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 significa que voy a hacer una falla respiratoria inminente. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tomo oxígeno, ¿sí? La PO2 en los alvéolos se aumenta y el oxígeno pasa de los oxígenos de los alvéolos a la circulación capilar y la parte en los capilares el oxígeno se une a la hemoglobina y la hemoglobina es la que nos va a transportar eso. Y a medida que el oxígeno pasa por los tejidos, entonces la hemoglobina empieza a soltar el oxígeno y me empieza a dar para el metabolismo aeróbico a nivel de los tejidos, a nivel de la periferia, ¿sí? Cuando el oxígeno, entonces a nivel central, pues recoge oxígeno, de lo que me trae, de ese que me entró a los pulmones, ¿sí? Y me va a mejorar la saturación de ese paciente, ¿sí? Ahora, el CO2 que se produce ya como producto del ciclo de Krebs y todo eso, que se produce agua y CO2 sobre todo, ¿sí? Como producto de todo ese metabolismo aeróbico en el ciclo de Krebs y todo lo que hablamos de la glucosa y el oxígeno y sale agua y CO2, ¿sí? Y las 38 ATPs, cuando hay un metabolismo aeróbico normal. Entonces ese CO2 se viene y se viene al pulmón y en el pulmón, ¿sí? Que viene por la parte del corazón en el lado derecho, pasa por las arterias pulmonares y se va hacia nuestros pulmones, los capilares, y ahí, entonces ese CO2 difunde hacia un sitio de menor
concentración de CO2 que es la cavidad alveolar, y entonces el CO2 sale de nosotros así por la vía respiratoria. Acordándonos nosotros que el CO2 difunde muchas veces más rápido que el oxígeno. Él difunde más fácil y pasa más fácil esa membrana que entre el alvéolo y los capilares que el oxígeno. O sea que cuando yo retengo CO2, el problema pulmonar es importante. ¿Sí? Si ya empiezo a tener problemas de retención de CO2, ya la parte de membrana y de las membranas que hay entre el alvéolo y el capilar, tengo bastante problemas. Diga que ya tengo un problema de la ventilación. ¿Sí? Entonces ese CO2 durante esa reacción sale por el pulmón. ¿Sí? Y me lo va a eliminar. ¿Qué es la hipoxemia? Pues ya sabemos, es el bajo contenido de oxígeno arterial en la sangre. ¿Sí? Entonces yo puedo estar hipoxémico todavía sin estar con una oxigenación inadecuada de los tejidos. Es 87% de saturación, de hipoxémico. ¿Sí? Pero todavía alcanzo a llevar el oxígeno a los tejidos y todavía no alcanzo a entrar en metabolismo anaeróbico. Ya cuando tengo hipoxia, la oxigenación es inadecuada y entonces voy a esa parte del metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Ya no tengo ese oxígeno para producir 38 ATP, 36 ATP más, sino me quedo solamente con los 2 que produce la glucosa al pasar a ácido pirúvico y luego me va a generar ácido láctico, solo 2. Entonces empiezo a tener problemas también puedo generar también la hipoglicemia por el metabolismo anaeróbico. La oxigenación inadecuada me lleva entonces nos lleva a esto. Eso. Y entonces, ¿eso qué me lleva? Una oxigenación alterada me lleva a una hipoxia tisular, donde tengo un problema entre la entrega de oxígeno a los tejidos, y eso puede ser por una enfermedad pulmonar, porque el pulmón no me está recogiendo bien el oxígeno que me tiene que mandar al cuerpo, o porque tengo una alteración de la ventilación o de la perfusión. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser periférica, pero también puedo tener una alteración de la ventilación, perfusión acá, que puede ser eso, una membrana hialina, por ejemplo. Entonces, eso me engruesa más la distancia que hay entre el aire que entra al pulmón y el capilar, porque tiene que pasar toda esa capa de proteínas de la membrana hialina, también el oxígeno. Entonces voy a tener hipoxia por eso, porque tengo alterada la ventilación y la perfusión, o porque tengo una hipertensión pulmonar que hace que aunque yo tenga oxígeno en ese pulmón, no logre entrar porque la presión intrapulmonar es más alta, que ya tengo también un problema de perfusión, o porque tengo una telectasis, tengo un pedazo de pulmón cerrado, que aunque tiene buena circulación, no entra oxígeno porque está telectásico, es una alteración de la ventilación. Y la perfusión, una alteración no es adecuada, entonces eso me va a originar hipoxia. O es un chun intrapulmonar, la sangre pulmonar queda pobremente oxigenada. Eso, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, ¿no? Pasa, pero no entra el oxígeno del alvéolo hacia el capilar. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de esa oxigenación de la sangre y entrega de oxígeno a los tejidos? El shock intracardíaco. ¿Sí? Entonces, aparte intracardíaca, tengo una cardiopatía, como una tetralogía de Fallot y una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, la sangre que va hacia el pulmón está poquita. ¿Sí? No me queda la parte que va hacia allá es escasa, y hay una parte de la sangre que por la seiva se me mezcla y se me va también parte de la sangre venosa, se me va a ir por la aorta y el paciente me queda desaturadito, una tetralogía de Fallot, que tiene aquí un problema a nivel de la válvula de la pulmonar, tiene un ductus que está permeable, debe tener una CIB, ¿sí? Y esta estenosis que hace que la circulación sea inadecuada y la sangre venosa se me mezcle con la arterial de este lado y se me vaya por la aorta con una saturación de oxígeno baja. Eso es un shock intracardíaco con una baja presión de oxígeno arterial. ¿Cuál otra?
un corazón hipoplásico, ¿sí? Por ejemplo, el corazón izquierdo hipoplásico, que realmente es muy poquita la sangre que está acá, ¿sí? Porque el corazón izquierdo es muy chiquito y lo que sale de aquí entonces es poquito, y entonces el niño por donde se oxigena y satura por la parte pulmonar, ¿sí? Por la parte pulmonar, sangre venosa, va a los pulmones, vuelve de los pulmones oxigenada, pero cuando vuelve oxigenada, como esto está muy poquito, entonces por la CIA se pasa hacia el lado derecho y vuelve a salir otra vez hacia el pulmón y me encharca, por ejemplo, los pulmones y todo eso, porque se sobrecarga. Y por el ductus algo de sangre me pasa y me va a oxigenar el cuerpo. Pero la sangre que me pasa es una sangre que está venosa y arterial aquí mezcladas, ¿sí? Aquí la sangre se mezcla acá, a la salida de la aorta. Aquí la sangre se me mezcla en las cavidades derechas, porque la sangre pasa de la cavidad izquierda a la derecha, porque esta es muy poquita, y luego se me vuelve por el ductus y me va a ayudar a oxigenar, pero con una saturación bajita, con perfusión de tejido inadecuada, y como se está volviendo lo que viene del cuerpo, más lo que pasa por aquí se vuelve del lado izquierdo, al corazón, al pulmón, entonces a los pulmones está pasando mucha sangre y me puede hacer edema pulmonar en ese paciente, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de los gases sanguíneos? Menos de 48 horas, 7,3 a 7,4. Arteriales capilares, 7,35 a 7,45, más de 2 días, un poquito más alto. Y el CO2 siempre mantener entre 35 y 45. Y cuando es el capilar, entre 35 y 50. El CO2 en el capilar puede ser un poquito más alto. En el ambiente, la presión arterial de oxígeno en el medio ambiente es 60-80. ¿Sí? Aquí no, porque no hay presión arterial de oxígeno, porque esto es venoso. Entonces usamos el saturador para mirar la cantidad de oxígeno que está quedando acá. El bicarbonato. Inicialmente, como viene, está dentro del útero en un medio que es como ácido, ¿sí? Nada, poquitico de ácido. Entonces lo normal son 19 a 22 mil equivalente lo que está manejando bicarbonato los niños en el útero y en las primeras 48 horas. Después de 48 horas ya se normaliza, queda 20 a 26, y este bicarbonato es igual a nivel arterial y a nivel venoso. Lo que nos puede cambiar es el PO2, ¿verdad? ¿Sí? El PO2 es lo que nos cambia entre sangre, entre arterial y el venoso. Y la vascoexceso es lo mismo, que la parte metabólica, menos 4 más 4, tiene que mantenerse igual. La diferencia está en el PO2, entre los dos. ¿Sí? Entonces, aquí viene. De la interpretación de los gases sanguíneos son unas reglas que no son difíciles para interpretar en la parte de gases sanguíneos en este caso. ¿Sí? Que es donde a veces nosotros nos enredamos, a veces nos confundimos, pues si le ponemos así, como cuidado al detalle, le cogemos el tiro de cómo es que funciona esta parte de las gases, los valores normales, lo que decíamos nosotros. Entonces, normalmente la gente usa estas 3 tablitas juntas para poner una relación y las acomodan. 7,3, el PO2 está ligeramente por encima de la mitad de este, véanlo, 20, 21, 22, y el CO2 está ligeramente por debajo, pero si uno traza una línea, más o menos, es como si fuera una balanza. Si este se sube, este se baja. Si este se baja, pues este se sube también, ¿sí? Para que siempre haya la línea entre los 3 así. Normalmente lo que se hace así, ese es el normograma pues para el pH. Ahí lo que decíamos, si uno sube, este sube, y para mantener el pH, entonces este después sube un poquito también. Son valores normales. Esta es una de las 48 horas, lo que estamos hablando ahora. Recién nacido, y después de 48 horas, un poquitico más altas las 3. ¿Listo? Estas son la lineecita, que más o menos tiene que ser siempre lineal y con un eje central, para poder uno buscar dónde es que tiene. Si yo tengo aquí 15 y tengo un pH de 7,4, entonces yo tengo que mirar
que ese CO2 debe estar como en 25. Más o menos si yo hago esta línea así, ¿sí? Y ustedes observan, la clave está aquí. El bicarbonato va de menor a mayor, de abajo para arriba. Y el CO2 va al contrario, de mayor a menor. Siempre no les olvide que a medida que el CO2 se suba, el bicarbonato baja, o al revés. A medida que el bicarbonato baje, el CO2 sube. A medida que el bicarbonato suba, el CO2 se baja. Porque esto es una balanza, y donde el eje de la balanza está acá. Esta línea se balancea. Si este llega aquí, entonces la línea es así. Si este está aquí, entonces la línea es así. Si este está aquí, la línea es así. Y entonces uno dice, si yo le hago acá y acá y acá, está compensado. Porque pasó por el punto normal. Pero si lo encuentro en el sitio, digamos este está aquí y este está aquí arriba, yo paso la línea, el pH me da alto, no está compensado porque está por fuera de este valor normal. En la medida que empiece a dejar de respirar más y retener CO2, este CO2 se retiene, baja, la línea baja y el pH se normaliza. ¿Sí? Eso es lo que dice compensado o descompensado. Entonces, el CO2 es como un ácido y es el componente respiratorio. Este es el componente respiratorio. Este es el componente metabólico de los gases. Y este es el componente respiratorio. La respiración no la mido yo por el PO2, la mido por el CO2. Lo normal es 40. Todo lo que esté para arriba, o sea que en este caso sería verde, es hipocarbia, o sea, hipocapnia. Hipercarbia o hipercamia, CO2 elevado, de aquí para abajo, luego CO2 bajito, de aquí para, en esta parte hacia arriba, ¿listo? Eso. Entonces, aquí es hipocapnia porque está bajito, hipercapnia porque está alto, hiper, alto, hipo, bajo, normal, 35 a 40, 35 a 45 es lo normal, normal 35 a 45. Por debajo de 35 es hipo, porque está bajito. Por encima de 45 es hiper, porque está alto. ¿Sí? Ahí, en ese caso. Y lo que decíamos, el bicarbonato, este es un ácido. Y este es una base. Por eso se llama estado ácido básico. La base la da el bicarbonato, la acidez la da el CO2. ¿Sí? En este caso. Entonces la parte metabólica es bicarbonato, es el componente metabólico del componente del balance ácido básico, que es este. Entonces es lo mismo. Por encima tengo el bicarbonato alto de 25, me aumenta la base, me disminuye la base. ¿Sí? Ahí. Tengo el bicarbonato alto o el bicarbonato bajito. Uno nunca dice, tengo la base alta ni la base bajita, no. Tengo el bicarbonato alto o el bicarbonato bajo. En el CO2 usted sí dice hipocapnia, hipercapnia. Y es lo que les estaba diciendo, lo que pasa a un lado tiene que balancear al otro para que esté compensado. Para compensar tiene que pasar entre 7.25, 7.3 y 7.4 aquí. Entonces lo que yo encuentro en un lado, yo paso la línea y tiene que estar en el otro. Si yo no lo encuentro aquí, no está compensado. ¿Listo? Tiene que balancearse entre una de la regla número 3. Entonces, no lo olviden. Primera regla, el CO2 es un ácido. Segunda regla, el bicarbonato es una base. Tercera regla, lo que pasa en un lado tiene que balancearse en el otro, con ese punto central de referencia. Entonces, ¿cuáles son las zonas de mucho riesgo? La zona roja. ¿Cuál es la zona roja para nosotros? Para bicarbonato, todo lo que baje de 19, lo que baje de 20, 15, 10, 9, todo esto es malo, malísimo. Entre más abajo esté, peor es. ¿Sí? Ya ustedes en la práctica lo saben, esta es la parte de la interpretación. Ya no entienden por qué, claro, estamos muy mal, está muy abajo. Y en el CO2, de aquí, de 45 para arriba, estoy muy mal, porque
Si retengo CO2, significa que se acuerdan que el CO2 tiene que salir del pulmón y depende del intercambio que haya. Si el CO2 no me sale del pulmón, se me queda en la sangre y me aumenta porque tengo un problema a nivel respiratorio. Entre más alto esté, más dificultades tengo yo en expulsar el CO2 de mi cuerpo. ¿Sí? Yo puedo aumentar el CO2 un poquito, por ejemplo, por la nutrición parenteral, porque la glucosa termina produciéndome finalmente CO2. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que en el ciclo metabólico la glucosa produce oxígeno, produce agua y CO2. Cuando se metaboliza el oxígeno se une el oxígeno con la glucosa en el metabolismo aeróbico. Entonces, si yo le meto mucho azúcar, también ese exceso de azúcar me puede producir CO2, así los tejidos no lo estén produciendo, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero normalmente esto es un problema y esto es signo de falla ventilatoria. Entre más abajo esté, peor se fue el paciente y peor le fue. Recuerden de Maureen que la tuvimos con CO2 por allá de 110, 115, 100. Ahora sí miren dónde estaba. ¿Qué tipo de peligro tenía? Por eso es que Maureen nos manejaba a nosotros bicarbonatos de 45 y 50. Si ustedes hacen la línea de aquí a acá, mire por dónde pasa. O sea que Maureen metabólicamente compensaba ese CO2 tan terriblemente malo que tenía. Los gases que le tomamos esta semana está en 45, está aquí. Está bien. Y el bicarbonato ya debe estar acá. Este compensa muy rápido, este se demora horas o días en compensar, ¿yo? Si este se altera, para que este bicarbonato de Maureen subiera, se necesitaron días para compensar. En cambio, cuando el bicarbonato se baja, este compensa rápido. ¿Por cómo compensa cuando se baja la acidosis? La línea tiene que pasar por aquí. Entonces tengo que bajar el bicarbonato a 22. Aquí bajo mi bicarbonato. ¿Cómo lo bajo? Respiro rápido. Polinea. Por eso es que hacen polinea para compensar. La compensación metabólica es más rápida. La compensación respiratoria es lenta. No se le olvide eso. ¿Sí? Ahora, el punto que está eso, si está en la zona verde es porque está compensado. Lo que estamos hablando ahora con Mauri. Si aquí se bajó, aquí tiene que estar compensado. Si aquí está por acá en estos y el pH está normal, es que está compensando la parte metabólica. Y aquí me está compensando la parte respiratoria. Entonces, acuérdense, cuando miren este normograma, primero que el bicarbonato va del menor al mayor, de abajo hacia arriba. Y el CO2 va al contrario, del mayor al menor hacia arriba. Todo lo que esté por debajo del normal es malo, zona roja, 50, 60, 70 CO2. Todo lo que esté por debajo de 20, de 19 en metabólico es malo, es zona roja. Todo lo que esté por encima es zona verde, está compensando. No se le olvide. Para abajo, en ese normograma es malo. Para arriba está compensando. Por encima del valor normal. ¿Listo? Eso es tener uno así y acordarse que eso es una balanza. Si el uno sube, el otro baja. Entonces, lo que decíamos en la parte metabólica y respiratoria tiene que compensar. Si no compensa, el pH se altera, porque si está en 20 y el CO2 está en 25, yo pongo mi lineecita aquí y me da un pH de 7,5. Oh, ya se pasó del pH normal, ya yo hablo de alcalosis. Empiezo a hablar de alcalosis. ¿Sí? De alcalosis empiezo a hablar acá. Y por lo mismo, si no compensa en el pulmón, porque tiene una sepsis, y la sepsis es por neumonía, y la sepsis me origina problemas periféricos de perfusión, ¿sí? Porque hace un choque séptico. Entonces no llega mucha sangre oxigenada, no llega mucho oxígeno a los tejidos, te hace hipoxemia. Entonces va a producir metabolismo anaeróbico, va a producir que el bicarbonato se me baje. Entonces hace acidosis, no sé, esto se me va a bajar acá. Pero como tiene una neumonía, el pulmón no puede compensar porque tiene una neumonía muy grande, entonces se me queda aquí.
Entonces tengo 11 de bicarbonato y 50 de CO2. Me da un pH de 6,9, 6,95, 6,9. Terrible. Tengo que mirar o compenso acá o compenso aquí con alguna forma de compensar. ¿Sí? Pero es que el bicarbonato no se usa mucho porque uno puede compensar más fácil con este. El bicarbonato es para que funcionen algunas cosas. Cuando uno lo coloca endovenoso, pero eso es transitorio. ¿Sí? Para que funcionen mejor los inotrópicos y todo eso también, para que el miocardio no se, pues bicarbonato de 7, el miocardio no va a funcionar lo mismo que con un bicarbonato de 13, que es malo, pero menos malo que 7. Entonces ahí sí se podría colocar para compensar. Entonces la otra clave está en eso. 7,4,45 para arriba es alcalosis, 7,25 para abajo es acidosis. ¿Sí? La acidosis, que puede ser respiratoria como puede ser metabólica. ¿Sí? De acuerdo a cuál está en la zona roja. Cuando ambos están en la zona roja, entonces uno dice que es mixta. ¿Listo? Regla 4, sí, lógico. Si el pH es normal, los gases sanguíneos son normales, pero pueden estar compensados o descompensados. ¿Sí? Pero puede ser un pH normal compensado. ¿Sí? Eso. Puede estar normal o compensado. Si el pH es normal, los gases sanguíneos son normales o está compensando, lo que les decía, tiene un bicarbonato de 13, pero el CO2 está en 22. Entonces, pasa por aquí y el pH está normal. Estoy compensando con la respiración. Tengo una neumonía severa, una atelectasia, tengo un CO2 de 56. Llevo ya 2 días así, entonces subí mi bicarbonato a 33 y lo compensé. Al principio el bicarbonato está en 22, con lo mismo, una neumonía aquí, atelectásica aquí con 56. Entonces no está compensado porque está en 23. Al hacer yo la línea, el pH me queda como en 7,2, 7,20 y pico. Pero en la medida que aumenta y pasan las horas, el bicarbonato empieza a subir y me compensa el pH. Eso me lo hace el riñón, ¿sí? Ojo, el riñón me hace eso. Entonces, la acidosis es lo más común en los niños que están enfermos. Regla 5, si el pH baja, los gases sanguíneos no se compensan. ¿Sí? Si tengo el pH por debajo, que también sea zona roja, es porque no está compensado. Y lo que les decía yo ahora, o es una acidosis, tiene una acidosis con un problema respiratorio o con un problema metabólico que no se ha compensado. ¿Sí? Que es lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo uno las dos partes, me pasan por fuera del pH normal. No está compensado, y entonces tengo un pH de 7,1. Entonces tengo una acidosis. ¿Qué tengo que hacer? Si esto es metabólico, tengo que trabajar aquí, mejorar la perfusión, líquido, lactato, lo que sea, lo que yo necesite, para que llegue la perfusión a los tejidos, la oxigenación y mejore, y tengo que darle soporte ventilatorio para que me ayude a que empiece a compensar también con la parte respiratoria, que es trabajar las dos cosas. Y si es respiratorio, pues a ver cómo empiezo ya a manejar también esta parte para que esa retención de CO2 me empiece a mejorar, mejorando también la perfusión periférica para que haya una buena oxigenación y evitar que él también me haga un compromiso metabólico por hipoperfusión. ¿Sí? Entonces, es eso, la acidosis, generalmente es lo que más se presenta en los pacientes. Compensación parcial, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo aquí que usted tiene. Entonces, él va con un bicarbonato, él empieza a respirar y va empezando a compensar, ¿sí? Para poder subir. Tiene un CO2 normal, 38, pero empieza a hacer polinea, baja el CO2 a 32, baja el CO2 a 27, no alcanza a llegar al normal, es una compensación respiratoria parcial, ¿sí? No está compensado, porque el pH está por debajo del valor normal, ¿sí? Eso. Esto sí es grave, es una zona peligrosa y aquí hay necrosis celular. pH por debajo de 7, se le muere uno al paciente, le puede uno morir aquí.
Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Con un pH de estos, usted tiene que tratar de mover ese CO2 o, si no, incluso ahí donde a veces uno pone bicarbonato y todo eso va a poder subir. Mientras tanto, ese pH además de la perfusión para poder compensar aquí la acidosis respiratoria. La alcalosis severa es menos frecuente, pero se puede presentar porque como este compensa despacio, la parte metabólica, si yo tengo un CO2 alterado, ¿sí? Tengo un CO2 alterado, que me empieza a subir el CO2, a bajar, perdón, y no me doy cuenta porque el ventilador, yo no me di cuenta y tenía 17 de CO2 y este apenas está aquí, no me logró compensar y el pH se me fue hasta aquí arriba. Hay una alcalosis severa y ese me disminuye el flujo sanguíneo cerebral, cardíaco, el transporte de calcio intracelular y me puede llevar a la muerte. Esto, pH muy altos, entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que vigilar el ventilador. Los pacientes que tienen una neumonía, tienen una telectasia, y ustedes los tienen manejados y de pronto se mejoran en la noche y le empiezan a subir y a mejorar, y usted no movió los parámetros, ese paciente me puede hacer una alcalosis severa y me puede producir lesiones, sobre todo de flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? ¿Sí? Una vasodilatación cerebral y hasta ahí, como dice, hasta ahí llegó el chiquitín porque sangrados, hipoperfusión, de todo lo que me van a hacer. Entonces, pues esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Un pH de 10 con una CO2 que está normal, pero cuando yo pongo la línea me queda por debajo. No está compensada, porque para compensarla tengo que pasar aquí. Entonces, el pH me dice si está compensado o no. Si está normal, está compensado. Si no está normal, es porque está descompensado. Acidosis metabólica. Y para acá, acidosis respiratoria no compensada. Normalmente es lo que no compensa uno. ¿Sí? Si el bicarbonato se baja, entonces si el niño empieza a hiperventilar, empieza a barrer CO2 hasta que lo compensa, lo que hablado ahora. Entonces me sube el pH hasta menos de 20. Acidosis metabólica, ¿cuáles son las causas? Hay un aumento en la producción de ácido láctico, una disminución del bicarbonato y del pH. ¿Sí? Y eso me origina shock. También me puede originar. El shock, hay una perfusión disminuida y eso me lleva a una oxigenación inadecuada y a una glicólisis anaeróbica. Acuérdense, solo 2 ATPs por cada molécula de glucosa y no 38. ¿No? La perfusión disminuida, ¿por qué? Porque la perfusión disminuida no lleva oxígeno. No lleva oxígeno allá. La enfermedad cardíaca también, me origina acidosis metabólica por hipoxia. La hipotermia, como ya lo vimos, la hipoglicemia, que también ya lo vimos, y los errores innatos del metabolismo. Ojo con esto. Ellos, porque producen otras cosas, aparte del lactato, otras moléculas que también producen acidosis y no dependen del metabolismo ácido básico del bicarbonato y del CO2 y de su compensación. Entonces, esto me puede originar acidosis persistente, acidosis no corregida, persistente. En niños hipoglicémicos hay que tener cuidado con errores innatos del metabolismo. Ojo con eso. Entonces otro, como dijo Castaño, el profesor mío, ojo al codo, dijo Castaño. ¿Sí? Pacientes que persistan con hipoglicemias y con acidosis metabólica persistente no compensada pueden tener errores innatos del metabolismo. La acidosis metabólica, entonces, tenemos que identificar y manejar los problemas que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces tengo que mejorar la hipoxia, la oxigenación, la ventilación, mejorar la presión arterial, entonces hay que manejar el shock agresivamente, hay que vigilar y manejar la falla cardíaca y las arritmias, control de infección, control de hipotermia, hipoglicemia y el estudio y control de los errores innatos del metabolismo. Esta es la parte respiratoria, que es la parte respiratoria descompensada. ¿Sí? Entonces es lo mismo, estoy con CO2 alto, pero lo que les decía, este compensa despacio, va a subir despacio, me va a compensar despacio. Entonces me va a demorar un día, 2 días o 3 días en que él me suba el bicarbonato hasta acá para poder compensar a nivel de la compensación renal para que yo pueda volver a tener un pH normal. Esto es una acidosis respiratoria descompensada, no les olvide.
Todo lo que esté aquí por debajo del valor normal es acidosis, todo lo que esté por debajo del valor normal es acidosis, que es lo que está en las zonas rojas, que son los de peligro. Cuando caen por encima en la verde, que el otro está abajo, es porque está ya compensado. ¿Qué me causa la acidosis respiratoria? La ventilación inadecuada. Entonces me da CO2 aumentado y me baja por la acidosis. Esto me origina acidosis y me baja el pH. Entonces me hace una acidosis pero respiratoria, entonces la neumonía, todo lo que me altere el paso del oxígeno desde el alvéolo hacia el pulmón, hacia los capilares. Neumonías, aspiraciones, pulmón inmaduro, falta de surfactante, el neumotórax, obstrucción de la vía respiratoria, el pobre esfuerzo respiratorio, como en los prematuros, en las apneas o en los pacientes con asfixia que tienen depresión neurológica. Entonces aquí él me hace compensación renal, pero ese es lento, lo que les decía que se demora para compensar, ¿no? Hasta que llega a caer en el carril verde que está por encima del normal. Entonces, cuando tengo una acidosis, ¿no es cierto? Hay que ver aquí, cuando tengo una acidosis respiratoria no compensada, como se me va a demorar, una de las cosas que tengo que hacer es tratar de barrer el CO2 para poder compensarlo rápido. ¿Sí? Le aumento la frecuencia, le aumento el volumen tidal, le hago lo que necesitemos para poder aumentar, o si no está ventilado, lo ventilo para poder asegurar eso. Porque yo sé que esto se me va a demorar y se me va a quedar en la parte de acidosis mucho tiempo y eso no es bueno para el paciente. Aquí lo que les decía, lo que está cuando caen ambas partes rojas, pues el pH me va a quedar también por debajo de la línea roja de peligro. Es una acidosis ya mixta, respiratoria y metabólica, que está descompensada. Y entonces, ¿cuál es el manejo para esa acidosis mixta? Mejorar la oxigenación, la ventilación y hacer el manejo metabólico. Está pendiente de la hipotermia, hipoxia, hipoglicemia, hipotensión, arritmias e infección. Cuando usted toma los gases sanguíneos, tiene que estar pendiente de eso. Si fueron capilares, arteriales, venosos, pH de 7,3, PCO de más de 50, pH menor de 7,3, que son las anormalidades. ¿Sí? ¿pH está normal o está por debajo? Y el CO2 está mayor de 50, el CO2 está por debajo de 19, para mirar si tiene acidosis o alcalosis respiratoria, por ejemplo. La presión de oxígeno está menos de 50, cuando el recién nacido respira más de 50, entonces eso es muy mal. ¿Qué dificultad tenía cuando se tomaron los gases sanguíneos? Hay que estar pendientes de eso. Y tenemos unas cosas para tratar de mejorar esa ventilación, y una es la de dar la presión al final de la aspiración, como es el manejo con el CPAP, ¿sí? Que es la presión positiva al final de la aspiración, que es hacer lo que hace el niño cuando hace el quejido, que es el PIP. Entonces le vamos a dar una presión para que aumente la reserva, la capacidad residual funcional, ya no, le aumentamos ahí para mejorar la cantidad de aire y de presión que hay intrapulmonar, para mejorar el intercambio gaseoso. Y eso mejora la insulación del pulmón, evita el colapso susaldo durante la exhalación y así disminuye el trabajo respiratorio también del paciente, para que cuando vaya a abrir el pulmón, la circunferencia que hay en el alvéolo sea, el diámetro sea mayorcito, así la presión para abrirlo va a ser menor. ¿Cuáles son los mejores candidatos para el CPAP? Todos aquellos que necesiten, estén con distrés respiratorio con quejido, pero que uno no vea que haya necesidad de intubarlos orotraqueal. No es un riesgo inminente de falla. ¿Sí? Cuando tienen aumento de la frecuencia o tienen apneas que son muy importantes, tiene aumento, pero para poner el CPAP hay que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un patrón respiratorio propio. Si el patrón respiratorio no es adecuado, sí hay que tener cuidado con eso. Aumenta la necesidad de oxígeno, una retención leve de CO2, acidosis leve, una telectasia porque le da presión para mantener ese pulmón abierto, o una traqueobroncomalacia porque aumenta la presión cuando se va a aspirar, y entonces evita que ese pedazo de tráquea o de bronquio que está como débil se deje colapsar más fácil cuando tenga la expiración. ¿Y cuáles no coloco en CPAP? Una falla respiratoria progresiva, una CO2 exagerada, una acidosis marcada, una hipoxemia progresiva,
no hernia diafragmática, no le pongo CIPAP a la fístula tracoesofágica, a la atresia cuana no, porque pues, tiene la nariz tapada por la atresia, pues no me va a servir. Paladar hendido, porque el paladar abierto hace que se pierda la presión, porque el niño tiene la boca abierta, entonces tampoco me sirve el CIPAP en esos pacientes de paladar hendido. Inestabilidad cardiovascular, porque ese aumento de presión puede disminuir el retorno venoso, porque aumenta la presión intratorácica, y entonces el retorno que puede estar disminuido se disminuye más y me baja el gasto cardíaco, o cuando hay muy poco esfuerzo respiratorio. La presión se debe hacer de 5 a 8 centímetros de agua, se empieza con presiones bajas y se aumenta, ya más de 8, el paciente es mejor intubado. Y mejora la ventilación, me baja el CO2, me aumenta el pH, baja el trabajo respiratorio, baja la taquipnea, la severidad de la apnea y la satelectasia. O sea, me mejora todo lo que le llevó al CIPAP. Si el paciente, a pesar de tener el CIPAP, sigue con el mismo trabajo, la misma taquipnea, o sigue con la misma dificultad, es mejor intubarlo. O si las apneas son muy severas, es mejor pasar a ventilar. Y esas son las indicaciones de presión positiva ya. Apnea, esfuerzo respiratorio inadecuado, bradicardia o hipoxia que no responde a estímulo suplementario. El jadeo, que es el gasto, es el signo de estado crítico y se debe tratar como una apnea severa. Y si es muy severo, hay que ver si de pronto hay necesidad de intubarlo porque es un riesgo de falla cardíaca. Estos aparaticos son los que ustedes ya conocen, que es el NeoPuff, que es el resucitador con pieza T, o el NeoTi, que son los que usamos nosotros. Son más exactos porque nos pueden dar control de la presión inspiratoria, control de la presión de expiración, o sea, el CIPAP que yo puedo dar ahí, y me da también, si lo tengo con un blender, la cantidad de oxígeno que tengo que darle a ese paciente. Es más fácil porque lo puedo tener una máscara facial o un tubo endotraqueal, cualquiera de las dos. Y cuando lo intubo, si tengo apnea, bradicardia, jadeo, gasto persistente. Bradicardia persistente, a pesar de la que lo estoy dándole, por ejemplo, ventilada a presión positiva con bolsa o máscara. Y si tiene mucho trabajo respiratorio, si me retiene CO2 a pesar de el manejo incluso con CIPAP que le estoy dando, con el NeoTi, NeoPuff. Si no lo puedo ventilar adecuadamente con la ventilada a presión positiva. O no es candidato a CIPAP. Paladar hendido, atresia cubana, por ejemplo, con problemas, un Pierroban, lo que sea, no me puedo poner el CIPAP. Y aumento rápido la concentración de oxígeno para mantener la saturación de más de 90. Más o menos es lo que nosotros teníamos aquí. Si tengo signos de, por ejemplo, los que tienen cardiopatía congénita, pueden tener una dificultad respiratoria leve o moderada, o leve, pero hipoxémicos. Ese paciente así yo lo intubo y tampoco es la solución. Tengo que mirar a ver si tengo que solucionar también la parte de la cardiopatía y todo eso. Y como el paciente de la 4, que tiene, el de la 2 que está hoy en la unidad, hernia diafragmática, si está sospechado presente, es mejor, el paciente se intuba desde el momento en que sale. En hernia diafragmática, ustedes saben que se le puede hacer incluso el exit, que es tratar de intubarlo tan pronto saca la cabecita, para que no mande aire y el aire no me llene la parte intestinal, que cuando se entre al pulmón, entonces me va a ocupar más espacio y me va a dar más problemas ahí.